Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente. Después de 100 días de gobierno de AISAB, ¿qué cambios significativos has percibido, si puede ser positivos? Pues lamentablemente yo creo que pocos. Ha habido algunos. Por ejemplo, se han limpiado una serie de parcelas que es verdad que hacía mucha falta y han promovido que los dueños de esas parcelas las limpien. Nos consta que están limpiándose, que están pidiendo permiso para demorarse un poco los que no pueden hacerlo enseguida, pero que se dan por enterados. También sabemos que han intentado reorganizar la plantilla municipal, bueno, claro, bajo sus criterios, lógicamente. Y luego, lo que te comentaba antes, a mí me parece que están intentando hacer cosas bien hechas que antes estaban mal hechas. Me refiero a los contratos y etcétera. A legalizarlos, porque es que antes estaban sin legalizar. Lo que pasa es que en eso no están teniendo todo el cuidado que requiere el asunto, yo creo que por culpa precisamente de las prisas. Las prisas a veces son malas. Como encargado del área deportiva que eres, ¿no crees que la situación de tener dos clubes de fútbol es un poco extraño en una población no muy numerosa como es la de San Antonio? Dos, que creo que me ha llegado a mis oídos que hay un tercero por ahí también. Bueno, dos clubes de fútbol. Te refieres al Rayo y al San Antonio. Exacto. Es decir, el Rayo, que es el propio, el director o el gerente o no sé qué figura es Manuel Regalado. Manuel Regalado, sí. Y el otro que es Andrés Jiménez. Bueno, mientras sean dos clubes privados, ellos verán si tienen socios, si tienen público al que atender y les va bien. Yo sé que los dos tienen además los equipos en las mismas categorías, son muy similares, creo que tienen juveniles, amateur A y amateur B, y a veces compiten entre ellos. Vamos, quiero decir, es Valencia tiene el Valencia y el Levante, pues es una ciudad con poderío para tener dos clubes en primera división, pues oye, estupendo. Barcelona, Madrid tiene hasta 3. Pero claro, Albacete no va a tener más de uno. Claro. Aquí parece que lo lógico sería que se entendieran, pero yo sinceramente creo que conforme conocemos la situación es difícil. Tendrían que tener una generosidad por su parte ambos, que yo creo que sería positivo para el pueblo que solo hubiera uno. Y respecto al tercero, te refieres al nuevo creado de las escuelas deportivas municipales, que se llama Unión Deportiva Sport San Antonio. El nombre no lo sé, pero sí que me ha oído. Mi niño está en el fútbol también desde siempre y ha pasado por todos, desde que estaba en el campo de tierra. Y bueno, yo lo que sí abogo es porque las escuelas deportivas municipales sean de calidad y que por supuesto sean solo unas. Era una locura pensar que estuvieran los niños también disgregados en más de un equipo. Ya. ¿Piensas que la Casa de la Juventud ofrece una imagen de cartón piedra o de decorado de película en San Antonio? Quiero decir que ¿piensas que esto está infrautilizado? Por supuesto. Y que se le podría sacar mayor protagonismo, sobre todo entre los jóvenes, que para eso está diseñado y enfocado. Esa es una pregunta fácil porque la has contestado casi a la vez, pero vamos, que es de cajón. O sea, aquí lo vemos, es una Casa de la Juventud que no tiene juventud, se dedica a otros menesteres que también están bien, dar cursillos, etcétera, pero lo que no tiene es un plan de actividades anual, una programación coherente y sobre todo enfocada a la juventud. Mira que tiene un espacio cómodo, tiene un jardín, un parquecito fuera que se podría aprovechar muy bien para un montón de cosas, pero claro, hace falta ponerse y una voluntad de hacer una programación. AISAB ha decidido cómo destinar los 275.000 euros de la Diputación. ¿Cómo valoras las partidas que AISAB ha decidido
destinar estos 275.000 euros? Bueno, pues de esto es verdad que como sabéis, es un dinero que se encontró, entre comillas, la Consellería y lo decidió repartirlo por habitante entre los pueblos. A San Antonio le tocó esa cantidad. También es cierto que fue todo con una prisa, una premura muy alta, le daba poco tiempo a decidir en qué o en qué no. Venían unas partidas en las que se podía gastar, en otras que no. Vamos, básicamente había que hacer inversiones, no valía para otro tipo de cosas. Nosotros echamos en falta que esa decisión de en qué se dedicaba el dinero hubiera sido un pelín consensuada, como siempre. Es el gran talón de Aquiles, pienso yo, de este nuevo equipo de gobierno. Ya sé, vuelvo a repetir, había poco tiempo, pero no hubiera costado una tarde juntar a las 4 asociaciones de vecinos de los 4 barrios y a la oposición casi a la vez y decir, a ver, ¿en qué pensáis que se puede esto gastar? Al final, nosotros, después de insistir, tuvimos una reunión con AISAP y es verdad que una de nuestras propuestas, que era pues un paquete de farolas solares con una experiencia piloto de ahorro que se llevaran a cabo, porque una de las partidas a las que iba destinado este dinero era la eficiencia energética, y en este pueblo sabéis que gastamos una barbaridad de dinero en luz. Cada farola creo que cuesta unos 400 euros al año. Solo con cambiar las bombillas por LEDs o por poner estas te puedes ahorrar casi el 50% del coste. Luego esta inversión va a suponer un ahorro en el futuro. A estas bombillas también ellos ya tenían pensado dedicar una partida, con lo cual estupendo. Las partidas que han dedicado no nos parecen mal. Nos hubiera parecido mejor si hubieran sido consensuadas y si hubieran tocado un poquito a cada barrio, por así decir, porque al final hay algún barrio que se ha quedado cojo. Y sobre todo, una deficiencia muy importante, tal y como están las cosas, son los parques infantiles. Tampoco creo yo que hubiera costado mucho dedicar, con una pequeña cantidad, se les hubiera dado un lavado de cara rápido a una exigencia de la población muy importante. Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir